Bienvenidos a Cultura Plástica, el podcast donde hablamos de cirugía plástica, estética y reconstructiva en un lenguaje claro, sin tecnicismos y siempre con un toque humano. En el episodio de hoy nos adentramos en un tema poco hablado, pero muy importante y no es tabú, es salud. Hablamos, claro, sobre la prótesis de pene. Para entenderlo, desde todos los ángulos, funcional, estético y emocional, nos acompaña una especialista en urología, con experiencia en la colocación de prótesis peneana. Prepárense para una charla sincera, educativa y libre de tabúes. Les damos la cordial bienvenida a la doctora Arlene Rodríguez, quien será nuestra invitada y nos orientará en este interesante diálogo. Muchísimas gracias a ti, Gutiérrez, por invitarme al programa. Muy complacida. Gracias realmente a ti, Arlenis, por aceptar y compartir tus conocimientos en este tu espacio, Cultura Plástica. Arlenis, ¿qué mejor forma de empezar hablando de este tema que, pues, diciendo en qué consiste realmente una prótesis de pene? Pues mira, las prótesis de pene son las conocidas bombitas, aunque no necesariamente todas van a ser bombitas. Entonces, son un dispositivo médico que se llama prótesis porque es de material sintético y que se inserta en el cuerpo del hombre con la finalidad de recuperar las erecciones en el pene. Perfecto. Entonces, este momento donde tú debes de considerar que es el momento ideal como una opción de tratamiento, sobre todo a estos pacientes que acuden a tu servicio con una disfunción eréctil. ¿Cuáles son las opciones que tiene este paciente? Porque asumo que hay otras opciones que no es precisamente la quirúrgica. Pero este Exacto. momento ideal de decir, no, mira, lamentablemente ya tenemos que hacer un tratamiento invasivo y por lo tanto necesitamos sí o sí una prótesis peneana. Mira, las prótesis se consideran el tratamiento quirúrgico ya definitivo en los pacientes que ya tengan disfunción eréctil. Regularmente se les da primero opciones de otros tratamientos menos invasivos, como son la famosa Viagra, el sildenafil y otros tratamientos inyectables intracavernosos que sean menos agresivos para un paciente que venga con una disfunción eréctil. Hay muchos factores previos a tomar en cuenta, pero sí es ya definitivo. Entonces, por ejemplo, un paciente posterior a un tratamiento de cáncer de próstata Ujú. que tenga una disfunción eréctil ya de más de 3 meses, incluso hasta el año, se le da como tratamientos opcionales previo a decidir si va a necesitar o no una prótesis de pene. Porque en esos casos, cuando se daña completamente el sistema neurovascular que provoca la erección, pues entonces las prótesis van a ser la única alternativa que le queda a ese paciente. No siendo igual en pacientes, por ejemplo, que vengan ya con cronicidad por diabetes o por hipertensión y que todavía tengan cierto grado de erección. Entonces, por eso hay que individualizar cada caso. Pero sí, las prótesis son la alternativa ya quirúrgica definitiva. Y qué bueno que menciona la parte, sobre todo, de estos pacientes que no son tan comunes, y sobre todo cuando hablamos de un cáncer de pene o cáncer de testículo, que algunas personas desconocen que esta área anatómica también puede padecer esta terrible Sí, enfermedad. así es. Entonces, traje este tema a colación al podcast porque es algo que no suele comunicarse, no suele tocarse en los ambientes donde nos reunimos, sobre todo cuando no son ambientes médicos, porque tienen ese tabú, ¿ok? A Exacto. tocar este tema. Y qué bueno que lo tocaste, porque como dije hace un momento, en los pacientes que padecen de un cáncer, también pues necesitan de la asistencia tuya como urólogo especialista en esta área. Hay una parte que se llama rehabilitación peniana, posterior a todos los manejos de cáncer de próstata, que debe ser tomada en cuenta, porque es rehabilitar el órgano para que vuelva otra vez a tener una buena función. Y eso es, estamos cada día viendo más pacientes de cáncer de próstata a más temprana edad. Pacientes de 48, 43 años hemos encontrado, porque el cáncer cada vez está siendo más agresivo. Y entonces, y también tenemos nuevas técnicas
de diagnóstico para más temprano. Entonces se encuentran en esos pacientes que antes se diagnosticaban ya en ancianos, pero era porque se llegaba a una enfermedad avanzada. Ahora tenemos tecnología con estudios de imágenes sobre todo que nos permite diagnosticarlo antes, pero ese paciente tenemos que ofrecerle alternativas para mantener una vida sexual activa posterior a un tratamiento de cáncer. Excelente. Para esas personas que me preguntaban fuera de cámara y fuera de lo que es el ambiente de consultorio, le decía que no, que esto no es solamente una opción con fines estéticos, No. es una opción con fines de tratamiento. Regularmente las prótesis de pene no son estética. Hay estética genital, pero no es para estética, es funcional. Yo siempre relajo y digo, a ustedes los cirujanos plásticos, Sí, tienen muchas pacientes de cirugía de aumento de mama, ¿cierto? así Sobre es. todo. Ujú. Y para eso siempre encuentran dinero. Y como yo digo, esa solamente es para que se vean más bonitas. La de nosotros es para que, aparte de verse mejor, funcionen. Entonces, tenemos doble trabajo. Sí, es más reconstructivo, es decir, como tú bien dices, Claro, y hablamos en la introducción, tiene que ser funcional, no es solamente exactamente. estético. Entonces, en esa misma línea de conversación, ¿qué te parece si tú me dices cuáles son los diferentes tipos de prótesis peneana que existen? Bueno, entonces, te decía de la bombita, porque fue la que Andrés García en su momento hizo muy famosa en nuestro medio, ¿cierto? Sí, Pues esas serían las prótesis hidráulicas o prótesis inflables. Y es porque tienen un mecanismo donde se vacían y se llenan unos cilindros que van por dentro del pene con un reservorio de líquido de agua ujú, que se coloca a nivel abdominal, inguinal específicamente, y dentro de la bolsa escrotal se coloca un dispositivo que va a ser la válvula. Entonces todo va por dentro, eso no se ve. Y ya tenemos otras más simples, que son las maleables, que son dos especies de varillitas, para poner lo que se me entienda. Aquí te traje un modelo, ya, donde va por dentro del cuerpo del pene, ok, pero estas no son inflables. Entonces, ¿qué hacen? Se llama maleable porque te permite moldear, te permite acomodar el pene cuando lo quieres esconder y también solamente enderezarlo ok, para tener una penetración con una firmeza suficiente que permita la resistencia que necesita el pene para poder penetrar en la pareja. listo, Entonces, esas son opciones que tenemos, muy distintas una de la otra, pero ambas con muy buena aceptación y buena satisfacción para los pacientes. Y tomamos en cuenta muchos factores al momento de seleccionar cuál prótesis le conviene más al paciente, porque estas son mucho más fáciles del paciente aprender a manejar y del paciente poder manipular. Pero las inflables se ocultan mucho más fácil y permiten una mayor naturalidad de la erección, sobre todo. ok. ¿Y los otros dispositivos que tienes por acá? Me Bueno, comentabas de que este ya eh, prácticamente está en desuso, ¿no? este es un modelo viejito ya que tengo yo guardado para enseñarle a mis pacientes, que es una inflable, pero esta era de dos componentes. Ya este modelo no viene, pero quise traértelo para que vieras cómo funciona Ujú, un inflable, porque esta sería la válvula que va en la bolsa escrotal listo, y tenemos un reservorio del agua que es el que va a funcionar para guardar el agua que ujú, vamos a utilizar para inflarla. Entonces, sencillamente, el paciente presiona esta bombita, por eso era que se conocía como bombita, y se infla los dos cilindros que van por dentro del cuerpo cavernoso del pene. Entonces, y cuando termina, pues entonces simplemente apretamos la misma válvula en la parte superior y el pene se desinfla. Entonces, ¿qué tiene de, vamos a decir, de gracioso esto? ujú, Que simula una erección casi igual que la natural. ok. Entonces ya está en desuso, ¿no? Esta de dos componentes sí. Y estos pacientes entonces que quizás hayan por ahí, no sé, en alguna otra parte del país o en el exterior, porque aprovechando el tema del turismo médico, Sí. asumo que han retornado quizás algunos dominicanos fuera de República Dominicana, pero también esos pacientes internacionales, europeos, norteamericanos, suramericanos, que han Vienen. buscado esta opción a través de lo que se conoce hoy en día como turismo médico, quizás han querido cambiar este tipo de dispositivo. ¿Lo has visto con frecuencia? Mira,
Si no le da ningún fallo, Ujú. no hay necesidad de cambiarlas. A diferencia de, por ejemplo, sé que las prótesis mamarias tienen una fecha, algunas, los Ujú. materiales anteriores. Este tipo de dispositivos tienen un estimado de años de funcionalidad de unos 10 años aproximadamente. Entonces, pero si no hay fallo y le sigue funcionando, los pacientes lo siguen utilizando. También recuerda que suelen ser a pacientes de mayor edad. Ya. Entonces, va a tomar en cuenta qué tan activo sexualmente está ese paciente cuando ya tienen 10, 12 años con una prótesis colocada, pero llegaron a los 86, a los 90 años con su prótesis. En algún momento me tocó visitar un asilo de ancianos, por ejemplo, donde el Sí. señor tenía una prótesis y las cuidadoras querían que le retiráramos la prótesis y él decía, no, 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 quítame una pierna y no es, aunque él no tenía vida sexual en ese momento ya. Pero, pero Exacto, es una parte importante para el hombre, ¿eh? exactamente, Así como los senos es una parte importante anatómica para la mujer, así pues es. así lo es para el hombre. ¿Algún otro dispositivo? Eso influye con la autoestima. Bueno, te traje aquí un modelo de cómo funciona y cómo se ve Listo. las prótesis. Sí. Esto sería lo que va a ver el paciente, es decir, un pene y una bolsa escrotal normal. Ok. No se ve nada externo. Sí, lo que vamos a tener aquí es que las válvulas para inflar están a nivel de la bolsa escrotal y lo que se va haciendo es provocar una erección. Fíjate cómo el pene va erectándose Ujú. con el bombeo. Sí, cambia totalmente la angulación. Exacto, ¿no? Y va subiendo un poquito más cada vez. Ok, entonces esto sería prácticamente el Entonces, mecanismo de este es función, el ¿no? mecanismo y mira cómo está totalmente oculto. Y ya para bajar, sencillamente presionamos aquí otro botoncito y permite que se Que nuevamente esté de reposo. vaya a su reposo. Exacto. Ok. Algo importante, esa no se cansa. Oh, Esa se va a subir y a bajar cuando el paciente lo decide. ok. Que a todos les gusta esa parte. Yo lo que le digo es que el corazón sí se cansa, ¿eh? Sí, ese bombeo cardiológico hay que tomarlo en Hay que consideración. cuidarlo, Hay ¿verdad? que cuidarlo. Entonces, aprovechando ahí también esa línea, ¿pueden estas prótesis corregir algunas deformidades? Sí, así es. Están indicadas en pacientes que tienen lo que se llama la enfermedad de la Peyronie Ok, en grado de moderado a severo, porque van a ayudar en mejorar esa curvatura que se provoca por estas placas dentro del cuerpo cavernoso. Entonces, la prótesis ocupa el espacio y lo puede mejorar, lo puede corregir, junto con otras técnicas quirúrgicas, claro está. Pero sí están indicadas para este tipo de pacientes. Incluso hay pacientes que la deformidad del peyronie, es decir, de la curvatura del pene, es tan marcada que su indicación es colocarle entonces la prótesis para poderle permitir una penetración. ok. Te pregunto algo porque alguien me escribió a través de nuestras redes sociales y me hizo una pregunta muy acorde con el tema que estamos tratando de hoy. Y me decía que si era posible eh, cursar con un tratamiento alternativo no quirúrgico para mejorar la posición del pene, porque estos pacientes, como no conocen que esa enfermedad se llama Peyronie, Ujú. ¿verdad? Que no es más que un desdoblamiento del pene, o sea, la derecha, izquierda. Forman un callo dentro Es, de es- la tónica que ellos. exacto. Él me preguntaba que si había algún tratamiento que no fuera tan invasivo como una cirugía. ¿Es Mira, posible esto? existen algunos, hay unas inyecciones que se colocan directamente a la placa, se han utilizado una especie de malla para sustituir el tejido, pero no son todas técnicas, casi todas son invasivas. Ya, Es decir, desde la inyección, que es la inicial para estabilizar la placa, pero todas son quirúrgicas, ok. porque es un callo que se forma dentro de la placa, entonces, una placa dentro Decía acá en los del, laterales, ¿no? exactamente. Bueno, tenemos placas también aquí, ventrales y dorsales Ok, del pene. Va a depender de dónde se forme la placa para que se haga la desviación, porque hace una contractura y no permite que ese cuerpo cavernoso se expanda en la erección. Cuando está en flacidez no se nota.
Y este procedimiento quirúrgico para colocar una pene es muy invasivo. Una prótesis. Sí. Este Mira, tiempo quirúrgico es largo, no. corto. La cirugía conlleva muchos pasitos. Hay que ser bien meticuloso con el protocolo del quirúrgico, claro está, porque vamos a poner un material protésico, pero es una cirugía, regularmente se puede incluso hacer ambulatoria, todo va a depender de las condiciones del paciente, máximo un día de alta para observación, pero el procedimiento como tal es de 1 a 2 horas aproximadamente. Corto relativamente. Exacto. Obviamente va a haber condiciones, por ejemplo, ya cuando tenemos una fibrosis por un peyroní, nos dificulta un poquito más el proceso y entonces nos extendemos un poquito más en tiempo. Pero se puede utilizar una anestesia regional, depende de las condiciones del paciente. Vamos a tomar un poquito más de tiempo en una inflable que en una maleable. Por eso te decía que tomamos en cuenta todas las condiciones del paciente previas para poder seleccionar cuál conviene más. Y en cuanto a la visibilidad y a ser palpable, Por eso, ¿nota el paciente alguna diferencia? por eso te traje este modelo, es decir, todo va interno. Hay sí pacientes que por condiciones de su piel, de su tejido, que no tengan suficiente tejido para ocultarlo, pues el tejido graso incluso empieza a perderse con los años y podemos notar a veces las mangueritas que son las que conectan el sistema hidráulico, Ya. pero normalmente es todo debajo de la piel, no se nota. Es decir, prácticamente imperceptible, ¿no? Exacto. Muy bien. Y la sensibilidad, porque así como nos preguntan a nosotros los plásticos sobre la sensibilidad a nivel de las mamas, ahora entonces te toca a ti. Claro. Coméntame, hacernos saber. Es algo que obviamente les Sí, preocupa, es normal. Pues mira, el orgasmo como tal no interfiere en nada. Las prótesis no van a alterar el orgasmo ni la eyaculación. Si el paciente, por ejemplo, era por diabetes o hipertensión su disfunción, pues no va a tener alteración en la eyaculación a menos que la tuviera previamente por otras razones. Pero la sensibilidad al tacto en un momento inicial, obviamente, un periodo de adaptación a un cuerpo extraño, pero no en lo que es el acto sexual. ok, Si no sintieran, no se la ponen, ¿eh? claro. Es Ahora, una inversión para disfrutarla, ¿no? sí. Ahora, hemos tocado las partes prácticamente buenas hasta ahora, calmadas, sensibles, pero como siempre le digo a mis pacientes, mi función como cirujano plástico, cuando estoy en el escritorio, estamos conversando, siempre le digo, mira, no todo es pro, hay una Claro. parte que es contra. En este caso, para ser más específico, me refiero a las complicaciones. Ah, claro. Ninguna cirugía está exenta de complicaciones. Claro, cuando Así tú y es. yo entramos a un quirófano, no entramos con el temor de que va a pasar algo Ujú. malo, pero debemos ser Siempre puede claros y presentarse, claro. objetivos con los pacientes Ujú. y decirle, mira, estas son las complicaciones que puede presentar este tipo de procedimiento. Y Eso es entiendo así. que esta cirugía no está exenta Para de nada, para estos. nada. Los ¿Podrías tú riesgos, mencionar algunos? obviamente, son riesgos altos, porque estamos hablando de material protésico. Entonces, puede haber desde rechazo, Sí, infecciones. Estamos hablando de que es un material sintético al cual el cuerpo tiene que adaptarse. Pero básicamente, las complicaciones más temidas para nosotros los urólogos siempre va a ser la infección, porque estamos hablando de un paciente con mala circulación, un paciente regularmente afectado ya sea por la diabetes o la hipertensión, si el paciente es fumador, todos esos factores. factores que le afectan la cicatrización a cualquier cirugía, pues igual va a pasar con las prótesis. No, y sobre todo aquí tenemos una piel bastante fina. Exactamente. No, y un área que se considera siempre contaminada. Recuerda que Ujú, los genitales están siempre colonizados de bacterias. así Entonces, es. sí, es una de las acápitas a tomar en cuenta. Lo otro es que recalqué ahorita de que es un método quirúrgico definitivo. Ok. ¿Y por qué? Una vez colocada una prótesis de pene, al momento de tenerla que retirar, ya sea por infección y otra posible causa fuera un mal funcionamiento de ellas, que como todo dispositivo puede fallar. Entonces,
el cuerpo cavernoso internamente queda completamente destruido en la parte circulatoria, porque esto ocupó el espacio de su cuerpo cavernoso. Entonces, al retirarla, pues no vamos a recuperar la función sexual de ninguna forma. Es decir, no hay otra pastilla, otro método. Tendríamos que volver a intentar recolocar una nueva prótesis una vez superada la parte infecciosa. Listo. Ujú. Y gracias a Dios realmente son mínimas las estadísticas, ¿no? Exacto. Se habla de un 3% de Ya. infecciones. Influye mucho el control, sobre todo en los diabéticos, el control de la glicemia, que es muy difícil. En nuestro medio los pacientes son muy desobedientes, tú Sí. sabes. Pero en sentido general sí, son pocos los riesgos. Lo que hay que, se trata de educar bien al paciente previo a la cirugía. Sí, sabes que tú vives, al igual que nosotros los cirujanos plásticos, el mismo tema. Pues no solamente es cumplir con un procedimiento quirúrgico, sino que hay una parte que le compete precisamente al paciente después Sí, que cruza la puerta de tu es un consultorio. compromiso de doble vía. Exactamente, porque es muy bonito hacerlo y luego no cumplir con esa parte de responsabilidad que le Claro, compete a ellos. Y sí. como siempre le digo a los pacientes, paciente hipertenso, un paciente con una diabetes, mellitus, Los fumadores que te dicen que no fumaron. Y tú le sientes el olor, el sí, aroma. sí, 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 sí. Son terribles algunos, son terribles. Pero como iba a decir hace un momento, realmente todos estos pacientes, hago la aclaración y asumo que tú también lo haces, pueden ir a una cirugía de forma estable siempre y cuando se cumplan los criterios Eso es así. que están estipulados para esta cirugía. El Ahora, protocolo tiene que ser estricto, exacto. estricto, porque los resultados pueden ser excelentes, pero pueden ser Ujú, fatales ujú. si no se lleva como debe ser. ¿Sabe? Quise aclarar eso porque las personas tienen el concepto errado de que por tener una enfermedad de base, Ujú. hipertensión arterial, tiroidismo, hipertiroidismo, Acuérdate que ellos van a la consulta y no lo consideran una enfermedad, ni siquiera. Tú le eh, preguntas, ¿sufre de alguna enfermedad? No, de nada, pero toma pastilla para esto, pastilla para lo otro. y lo digo porque luego dicen, no, pues yo no, entonces no puedo hacerme esto. Sí, usted puede siempre y cuando esté bajo control. Exacto. Y con los pacientes de prótesis de pene, yo les Ujú, digo mucho, el control de la glicemia no es solamente para colocarle la prótesis, ujú, sino que a continuación tenemos que continuar con ese cuidado, porque ujú. una infección urinaria te puede dañar la prótesis porque está al lado. La prótesis queda muy cerquita de la uretra. Entonces, cuando ellos te hacen un descontrol de la glicemia y les da una infección urinaria, pueden dañar la prótesis. Y no Claro, importa el tiempo de operado, si un año después, 2 años después, la prótesis estaba muy bien, doctor, y yo no sé qué pasó, se descontrolaron. se descontroló la glicemia y cualquier proceso infeccioso puede afectar. Y retornando nuevamente la parte de que esto es una cirugía prácticamente reconstructiva, Sí. el rol que juega la estética en este tipo de cirugía, ¿cómo tú la describirías? Porque como siempre le digo a mis pacientes cuando hacemos una cirugía reconstructiva, la reconstructiva busca la parte funcional, pero eso no significa que yo me voy a descuidar en cómo se va a ver. Sí, vamos a Claro. tratar de que se vea lo mejor posible, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos que esto es reconstructivo. Las expectativas para que el paciente vaya y se vaya conforme Sí. tienen que ser realistas. Ujú. Es decir, yo siempre le digo, no va a ser 100% la misma naturalidad de lo que era, lo que Papá Dios formó, ese es lo único perfecto. Así mismo es. Ahora bien, uno busca que sea lo más discreto y que el resultado estético sea lo mejor posible. Ujú. Como te decía, cada paciente va a tener su anatomía distinta y los resultados obviamente van a variar en base a eso. Influye la edad en la que se coloca la prótesis. No es igual a un paciente de 50 años joven, para nosotros es joven, Claro. gracias, pero que a uno ya de 70 y tantos años, porque las condiciones de piel, la Sí. textura, el colágeno, La eso circulación. exactamente no va a ser el mismo. Pero es algo totalmente ocultable.
Como te digo, Ujú. hay pacientes que han venido que no se lo han dicho a su pareja, Sí, sí, lo sé ¿eh? porque lo he vivido en mi consulta. Sí. Y, Luego tenemos situaciones. y háblame del proceso de recuperación. ¿Es largo, corto? Mira, ¿Qué tiempo promedio puede llevarse este proceso quirúrgico? hablábamos de que Ujú. la cirugía luego de se da de alta puede ser hasta el mismo día, pero la recuperación Sí. para decir que pueden empezar a ser pininos, a funcionar, Ujú. es de 4 a 6 semanas. Nosotros aquí en República Dominicana le decimos 8 semanas, Sí. porque son muy traviesos, nuestros pacientes. Son Entonces, activos. tenemos que esperar una buena cicatrización, que no haya dolor, que aprendan a utilizarla ellos mismos primero, antes de exponerse a una pareja. Ujú. Entonces, algunos cuando van con su pareja, incluso las involucramos para que ellas le ayuden. Es decir, las esposas pueden ayudarle. Buena mecánica. Sí, claro. No, y el paciente se siente más tranquilo cuando su esposa también se involucra en el proceso. Sí. Entonces, pero de aproximadamente 4 a 6 semanas ya el paciente empieza a hacer primero uso él mismo Ujú. para ir aprendiendo el mecanismo de cómo erectarlo, cómo vamos a ponerlo en flacidez. Y Ya. ya entonces de 8 semanas aproximadamente empiezan a tener su vida Sí, de sexual. un mes y medio a dos. Exacto. Bastante corto el tiempo. Pensé Sí, que era un poquito más. no, no, con ¿Y ese tiempo es suficiente. qué tabúes o prejuicios impiden que tú has visto que el paciente vaya a buscar esta solución a tu consulta? ¿Puedes tú mencionar algunos? Mira, lo primero yo diría que es aceptar el problema. Muchos hombres dominicanos no quieren aceptarlo y negarse a sí mismo el buscar ayuda. Yo creo que eso sería el número uno. Porque el factor económico, que también obviamente influye, Sí. pero ustedes operan mamas y glúteos toda la semana y de a muchas cantidades, ¿cierto? Entonces para eso aparece el dinero. Y como te digo, este es funcional. Entonces, yo diría que es más ese, el reconocer que tengo un problema y buscar ayuda. Sí, la parte económica limita, puesto que en nuestro país, aunque tú y yo sabemos que estamos Ujú. trabajando con algo funcional y que afecta la salud mental y la relación de pareja, Ujú. Ujú. pero nuestras aseguradoras no lo consideran de esa manera. Entonces, no lo tenemos en cobertura en los planes. Creo que hay algunos planes superiores. Sí. He tenido solamente un caso en tantos años que sí lo tengan en cobertura. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, el Medicare creo que es que lo tiene en cobertura. Para los pacientes que demuestran que tengan disfunción por hipertensión, diabetes, problemas circulatorios y en los pacientes de cáncer. Ya. Qué bueno que tú tocas ese tema, porque realmente sí, hemos estado hablando dentro de la sociedad nuestra de cirugía plástica, SODOCIPRE, de, de este tipo de tema donde consideramos que las aseguradoras de riesgos de salud debieran de ser un poquito más proactivas, ya que la Sí, mayoría de sí. estos casos, cuando tú estás hablando de un cáncer o estás hablando de una enfermedad de base que ha provocado en una persona joven, porque tú Pero mencionas. no te vayas lejos, Ujú. vamos a hablar de la cifra que nosotros tenemos de feminicidios. Sí, La principal causa suele ser por rechazo de la pareja, porque el hombre se sienta menos sí. en muchas ocasiones. Y la parte de salud mental. ¿Cómo afecta una disfunción eréctil a nuestros hombres en nuestra sociedad? ¿Y qué índice tan alto de diabetes e hipertensión y obesidad tenemos nosotros? Entonces, hay muchísima disfunción eréctil por ahí que no se está manejando. Incluso en la consulta nuestra de los urólogos, si nosotros no les solemos preguntar, ellos no te van a mencionar que tienen disfunción. O no lo dicen, No, no lo dicen. o no lo dicen. Regularmente, si la esposa va a la consulta con ellos, dile, ¿a qué fue que tú viniste? Exacto. Y la esposa es que forza a que el hombre reconozca que tiene un problema sexual y que necesita ayuda. Nosotros somos los que tenemos que estar encima de ellos diciéndole, ¿y cómo está funcionando? ¿Necesita ayuda? Dígame, ¿cómo está? Y ahí, sí, doctora, mire,
pero normalmente no suelen ser abiertos sobre el tema y decirlo y reconocer que necesitan Este tipo de algún servicio o tipo, ayuda exacto, médica, porque esto no y es algo... teniendo nosotros Ujú. los medios, porque existen. Es decir, hablábamos de que no tenemos cobertura con las ARS, pero existen financiamiento también. Es decir, yo tengo entendido que creo que el Banco Popular les ofrece un financiamiento si uno le envía, así como están haciendo con la manga gástrica y con otros Procedimientos. procedimientos, exacto. Ok. Ahí mismo iba mi próxima pregunta y era precisamente qué tan disponible es este tipo de servicio en República Dominicana. Y no solamente para nosotros, porque hoy en día con el tema del turismo médico, Exacto. pues quisiera saber qué tan asequible es este tipo de servicio. Pues mira, ¿Consideras tú que es un servicio de alto costo? es un, ¿qué te digo? Yo creo que el alto costo lo tenemos en todo, es decir, ya la comida, la gasolina, todo está súper costoso, Ujú. pero es asequible totalmente. Y aparte de eso, como te digo, ya tenemos opciones de financiamiento, de buscarle soluciones, y no solamente para las prótesis, es decir, en todos los otros tratamientos. Lo que sí es más el buscar la ayuda, el reconocer que necesito eh, algún tipo de estos tratamientos y que sí se le busque la solución, tú sabes. Listo. Muy bien. Y ya para cerrar este interesante conversatorio, ¿qué mensaje tú le darías a este hombre que está pasando por una situación bastante incómoda y que cursa con una disfunción eréctil, pero teme buscar tu servicio, tu ayuda médica? Que estamos disponibles, que tenemos opciones de tratamiento, que solamente es cuestión de reconocerlo y de buscar la ayuda. Yo siempre hablo de que no se va a resolver ningún problema si uno no hace el esfuerzo de buscar las soluciones, pero casi siempre cuando se acercan se dan cuenta de que sí, que tenían muchas opciones y que han perdido mucho tiempo para buscar la ayuda. Y cuando se pierde tiempo, algo importante, el pene se empieza a cortar. Ok. Con lo que no se usa, ¿cómo que Se dice? atrofia, se Exactamente. atrofia, Y literalmente eso pasa. se atrofia. Sí, para no decir otra cosa, se atrofia. Sí. Pues, Arleni, realmente ha sido de muy grato placer para nosotros. Yo espero Ah, que les sirva para aclarar algunas dudas, ¿cierto? no, bastante dudas acabaste de aclarar. Qué Claro que bueno. sí. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Cultura Plástica y hoy eliminamos el silencio sobre un tema que muchos prefieren evitar, pero que a más de uno le puede devolver la confianza, la intimidad y el sentido de normalidad en su vida. Aprendimos que la prótesis de pene no es un lujo ni un tabú y que es una herramienta médica con propósito, con ciencia detrás y sobre todo con un gran impacto en la salud emocional y sexual de quienes la necesitan. Agradecemos nuevamente a la doctora Arlenis Rodríguez por su claridad y apertura y a ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerda, déjanos tu comentario y comparte con aquellos que buscan una solución a este problema. Un placer. Gracias.